Nuestra siguiente ponencia estará a cargo del doctor Edwin Yesid Bernal. ¿Sí? El doctor Edwin Yesid Bernal es investigador, docente investigador de la Universidad Manuela Beltrán, pertenece al Grupo de Derecho, Justicia y Desarrollo Global, dirige la línea de investigación en justicia transicional y construcción de paz y desarrollo social, se llama la línea de investigación. Es igualmente profesor de planta de la Universidad Militar de Nueva Granada. El profesor es abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derechos Humanos y pues es uno de los nuevos integrantes del grupo de investigación. Les va a hablar en la conferencia acerca de los retos que nos trae la justicia transicional. Yo los dejo con el doctor Edwin. Buenos días a todos. Nos sirve mucho que hubiera antecedido el profesor Abelardo con el tema de las medidas simbólicas y la compañera con el tema de la mirada desde el punto de vista de los actores del conflicto, es al revés. La ponencia está estructurada básicamente para entender una de las formas, una de las medidas de reparación que está en la Ley 1448 del 2011 y es una medida de reparación de restitución de tierras en Colombia. Colombia actualmente es el único país en el mundo que hace restituciones en medio del conflicto armado interno. Nuestro país toma unas experiencias internacionales de Sudáfrica, Timor-Leste, Guatemala, pero ningún país vendría haciendo la implementación. Recuerden que en Colombia una guerra de más de 53 años, más de 9 millones de víctimas, más de 6 millones de hectáreas despojadas, múltiples actores del conflicto, paramilitares, guerrilla, ELN, EPL, y fuera de eso hay unos gamonales que se disputan la tierra en nuestro país, apoyados por grupos empresariales. Entonces tenemos uno de los genes del conflicto armado precisamente ha sido la tierra en Colombia. La ley 1448 entonces viene a ser una herramienta jurídica para que las víctimas que sufrieron despojo o abandono de tierras puedan acudir a la unidad de restitución de tierras y soliciten la restitución. Es un proceso mixto porque primero se acude a la oficina de la unidad de restitución, hay un filtro y luego se acude a la etapa judicial a los jueces de restitución. Básicamente, pues, esta es una ley que está en el marco de la justicia de transición, como lo denomina Naciones Unidas. La justicia de transición puede ser definida como aquella justicia que contempla medidas extrajudiciales, judiciales, que tienden a garantizar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Busca precisamente que los victimarios rindan cuentas ante la sociedad y que las víctimas sean redignificadas y reparadas efectivamente. Bueno, la ley 1448 nos define quién son víctimas y aquí quiero, digamos, que tengamos muy presente que hay dos fechas. Una es la fecha para quién es víctima de cualquier hecho que no sea despojo o abandono de tierras. Define víctima en el artículo 3 de la ley 1448 y víctima es la persona que sufrió vulneraciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario con posterioridad a 1 de enero de 1985 en marco de un conflicto armado interno. Entonces, por ejemplo, una víctima de tortura, una víctima de secuestro en marco del conflicto armado puede solicitar una reparación económica ante la unidad para las víctimas. Otra fecha importante a recordar es 1 de enero de 1991, que son las víctimas que sufrieron del despojo o abandono de tierras. Aquí estas personas no acuden a la unidad para las víctimas, sino acuden a la unidad de restitución de tierras. Definamos entonces qué personas tienen derecho a
solicitar la restitución de tierras. Entonces, básicamente, se deben cumplir un criterio temporal. El criterio temporal es que el despojo o abandono de tierras hubiera ocurrido con posterioridad a 1 de enero de 1991. Segundo criterio, criterio de calidad jurídica respecto al terreno que ostentaban. La persona que sufrió el despojo o abandono de tierras debió haber sido propietario, es decir, esa persona que tiene una escritura sobre su inmueble, ¿no? Segunda calidad, el poseedor. El poseedor es esa persona que no tiene la escritura, pero lleva un buen tiempo haciendo actos de señor y dueño, tiene sus vaquitas, tiene sus parcelas cultivada, pero no tiene una escritura. El tercer título que nos protege la ley es el ocupante. El ocupante son esas personas que ocupan bienes baldíos del Estado. Entonces son bienes que no tienen dueño aparente o conocido, son bienes del Estado que pueden ser propiedad de los ocupantes previo a un proceso ante la Agencia Nacional de Tierras. Nos protege esas tres. Ahí, ¿cuál nos faltaría? Entonces, por ejemplo, si alguien tomó en arriendo una parcela, ¿lo protegerá la ley 1448? No, porque no protege esa condición, solo propietario, poseedor o ocupante. La anterior para definir despojo y abandono. Entonces, la ley protege el despojo o el abandono. El despojo es esa acción por medio del cual se despojó jurídicamente de la calidad, ya sea de propietario, poseedor o ocupante, a una persona. Entonces, básicamente les doy un ejemplo. Ustedes recuerden que aquí ha habido una macrocriminalidad en la que han participado notarios, en la que han participado instituciones estatales y han sido orquestadas por grupos armados de la ley, más grupos que han financiado el conflicto. Entonces, imagínense un campesino que tenía su escritura y le dicen, me hace el favor y me transfiere esa propiedad, llevan al notario, el notario le hace firmar y entonces lo despojan de su propiedad. Firmó una escritura y fue contra su voluntad. Entonces ese sería un despojo jurídico. Un despojo por vía administrativa. Pongamos el ejemplo. Entonces a una persona que era ocupante de un baldío le dieron una adjudicación de ese terreno baldío en la Agencia Nacional de Tierras. Entonces imaginen que la persona tuvo que por el conflicto dejar su terreno abandonado y alguien que era corrupto de la Agencia Nacional de Tierras llega y le dice, un paramilitar, ¿sabe qué? Declare la nulidad de ese adjudicación de baldío y más bien adjudíquemelo a mí que yo sí lo puedo explotar ese terreno. Entonces lo despojan administrativamente. La otra figura es el abandono forzado. El abandono forzado es aquella situación en la cual una persona tiene que abandonar temporal o permanentemente su predio para salvaguardar la vida o la de su familia. Entonces ocurrió una masacre, entonces la masacre de Mapiripán, la masacre de La Rochela, pues la gente ante semejantes hechos de violencia pues tuvo que dejar su predio botado, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco y básicamente mencionar que con la ley 1448 se crea un registro de tierras despojadas. Los informes antes de la 1448 es que señalaban que supuestamente habían 6, 7 millones de hectáreas despojadas, pero no hay un cálculo real de cuántas hectáreas fueron despojadas del conflicto armado interno. Entonces, en este papel juega importante ese registro de tierras despojadas porque la persona, una vez acude a la unidad de restitución de tierras, informa sobre los hechos por los cuales perdió la ostentación de su calidad de propietario, poseedor, ocupante en marco de un conflicto armado, llenan un formato y eso queda en un registro. Entonces ese registro va a ser importante para mirar cuántos predios precisamente fueron despojados o abandonados en ocasión al conflicto armado interno. También hay que mencionar, y esto es algo de acuerdo a la realidad de nuestro país que afrontamos, es que actualmente la restitución de tierras no se adelanta en todo el país. ¿Por qué? Pues porque hay zonas donde todavía hay conflicto armado muy fuerte, entonces ¿de qué serviría una sentencia para colgar en la pared si todavía siguen los hechos violentos? Entonces ahí hay dos figuras que es la macro y la microfocalización. La macrofocalización se reúnen las instancias del gobierno encargados de seguridad
y van a definir que en determinado departamento es posible adelantar la restitución de tierras porque precisamente hay un control efectivo de la fuerza pública. Entonces macro, grandes áreas geográficas. Y la microfocalización, una vez hubo la macrofocalización, decir, bueno, en Antioquia hay condiciones, pero la microfocalización va a mirar en qué municipios, corregimientos o veredas es posible adelantar la solicitud de restitución de tierras para que las personas no puedan ser otra vez atacadas. Siguiente. Básicamente, una persona que haya reunido los requisitos que mencioné para acudir a la restitución de tierras, afronta un proceso administrativo. El proceso administrativo, en términos correctos, no debe durar más de 4 meses. Ya hay estudios de varias universidades, la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos avaló precisamente cómo la ley 1448 es una fuerte herramienta para las personas que sufrieron despojo o abandono, y básicamente en un periodo de 1 a 2 años las personas están recuperando sus predios. Ya hay estudios, ya hay más de 2.000 sentencias y ya hay más de 225.000 hectáreas recuperadas. Es un proceso pues entonces administrativo, y ese proceso administrativo se adelanta a cualquier oficina de la Dirección Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras. Entonces básicamente pues miran a ver si cumple con los requisitos. En ese procedimiento pues se acude al terreno solicitado, se le informa a las personas que estén actualmente en el predio pues que pueden ejercer sus derecho de defensa para alegar, por ejemplo, que adquirieron ese terreno de buena fe exenta de culpa. Y el trámite termina con una resolución que inscribe el predio en el registro. Esa resolución para los abogados es un requisito de procedibilidad. Sin esa resolución no se puede acudir a la etapa judicial, porque si hiciéramos una solicitud de restitución, y luego he mencionado solicitud, no demanda. Esto técnicamente no es una demanda, se llama solicitud de restitución de tierras. Entonces obtenemos esa resolución, que es un acto administrativo, y con esa resolución que da cuenta del caso individual, esta persona fue despojada de su terreno ubicado en tal parte por tal grupo armado, y viene precisamente entonces con una parte emotiva, una parte resolutiva. Con esa resolución se acude a la etapa judicial. Siguiente. 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 Entonces, luego en la etapa judicial van a conocer, ojo, esto es un proceso de única instancia. Normalmente en Colombia los procesos son de 2 instancias, pero este proceso precisamente es de única instancia, conocen los jueces especiales de restitución de tierras, una justicia especializada. Viene una etapa en la cual se va a notificar a los opositores, si los hay. En caso de opositores, hasta la etapa probatoria conoce el juzgado, y en trámite probatorio y para que dicte sentencia ante un tribunal. Existe pues el debate, las personas argumentarán si están de buena fe exenta de culpa, y posteriormente una sentencia. El término para fallar, y está en la ley, son solo 4 meses. El juez que no falle dentro de 4 meses es causal de conducta disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación. Importante que la sentencia de restitución de tierras ordena una serie de instrucciones obligatorias, mandamientos. Entonces no solo es darle a esa persona que fue despojada o abandonó su tierra el pedacito de terreno, sino una serie de medidas. ¿Cuáles están? Por ejemplo, implementación de proyectos productivos, hasta 21 millones de pesos en desembolsos de 3 pagos, con el acompañamiento de expertos en temas técnicos del agro. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a los estudios del suelo, es posible implementar cultivo de ñame, cultivo de papa, cultivo de lo que sea productivo ahí, y hay un constante acompañamiento. O hay gente que dice, yo la verdad quiero que me pongan unas reses. Bueno, 10 reses. En algunos terrenos, estuvimos en la Hacienda Santa Paula, allá cuna del paramilitarismo, y hoy ya hay víctimas que se fueron restituidas. Ellas, lo que se les implementó fue un proyecto para que implementen pescadería. Entonces tienen ahí unos pozos y tienen eso es autosostenible. The National Land Commission of Kenya vino en el año 2015, vinieron de Kenia a observar cómo era la restitución de tierras en Colombia, porque en Kenia quieren implementar algo parecido. Y los keniatas que resaltaron,
que los proyectos productivos ayudan a la sostenibilidad alimentaria. Entonces, la víctima, y miremos el drama que existe, la víctima en su campo tiene su gallinita, tiene sus huevos, tiene su marranito, pero desplazada llega a Bogotá con la indiferencia. Entonces, la gente los ve ahí como personas que no son gratas, en cambio en su campo puede tener su alimento y fuera de eso no es tener su alimento, sino que también puedan convertirse en empresarios. Hoy tenemos experiencias exitosas y ya hay cafeteros víctimas que han exportado a Japón y a Estados Unidos. Vamos a mencionar para terminar los retos de la restitución de tierras en el posconflicto, para que veamos qué precisamente deben afrontar en este proceso de paz. Para nadie es un secreto que efectivamente la restitución de tierras tiene opositores a nivel político, porque hay gente que no le gusta que las víctimas vuelvan a recuperar sus predios, eso es un hecho notorio. Entonces, a raíz de eso, hay ejércitos anti-restitución de tierras, ejércitos de ultraderecha que han matado a muchas personas reclamantes de tierras. Esto fue informado cuando estábamos trabajando en la Comisión Colombiana de Juristas ante la Comisión Interamericana. Reportó que existen 177 amenazas a líderes y defensores de tierras. También 104 campañas de desprestigio, 3 atentados, 17 procesos de persecución judicial. Entonces, un primer reto de la restitución de tierras en el posconflicto es que efectivamente luchemos para que no nos estén matando a los líderes de restitución de tierras. Segundo reto de la restitución de tierras en el posconflicto. Nosotros tenemos un sistema de registro catastral no actualizado, más de 30 años, entonces ahí no sabemos ni qué tierras precisamente son aptas para el cultivo, ni quién es el propietario, no sabemos nada. En el acuerdo final para la terminación del conflicto se establece un sistema catastral moderno. Tan raro porque el grupo opositor político dijo, bueno, actualícenlo, pero que eso no tenga incidencia a nivel fiscal. Muchos campesinos no quieren que se les formalice, ¿por qué? Porque usted al formalizar, ¿qué tiene que pagar? Pues impuesto predial. Entonces, también ha generado reticencia. Pero si tenemos un sistema catastral moderno, vamos a avanzar mejor en esto. Segundo, tercer reto, oferta institucional a los ocupantes secundarios. Entonces, los ocupantes secundarios son unas personas que de buena fe, exenta de culpa, están en los predios que fueron solicitados en restitución. Un ejemplo básico, en el municipio de Ataco, un predio fue abandonado hace 10 años. Las que fueron víctimas están hoy en Bogotá, viven en cualquier sector de la ciudad, ya ni les interesa ir a recuperar su predio para vivir allá, pero como el terreno estaba abandonado, llegó otra familia desplazada del Cesar y se asentó allá. Esa familia que también es vulnerable, que también fue víctima, tendría también derecho a que el Estado no los desaloje, no los bote, sino que les ofrezca unas campañas para que ellos también puedan beneficiarse de la política de restitución de tierras. Y el último reto es el desminado al territorio nacional. Colombia es uno de los países con mayor número de minas antipersona, precisamente lo están liderando con Noruega, una campaña para el desminado, porque precisamente muchos predios objeto de restitución están en minas Quiebrapata. Con los keniatas hablábamos y ellos decían, no, allá digamos si se implementa esto en Kenia, en Nairobi, ¿el problema qué es? Pues que wildlife. Ustedes ven esos documentales de Nat Geo, pues allá hay leones, hay tigres, pues ese sería el reto. Pero acá ¿cuál es el reto? El reto es que hay paramilitares, el reto es que hay minas, tal vez más peligrosos que los animales. ¿Listo? Con eso terminamos.